Elías, el tisbita, que vivía entre los pobladores de Galaad, confrontó a Acab: tan cierto como vive el Eterno, el Dios de Israel, a quien sirvo. En los próximos años habrá una severa sequía en el país. No caerá ni una gota de rocío ni una gota de lluvia hasta que yo lo ordene. El Eterno dijo a Elías: sal de aquí cuanto antes. Ve hacia el oriente y refúgiate junto al arroyo de Kerit, al otro lado del río Jordán. Podrás beber agua fresca del arroyo. Y he dado órdenes a los cuervos para que te alimenten. Elías obedeció la voz del Eterno. Se instaló cerca del arroyo de Kerit. Al oriente del Jordán, los cuervos le traían comida por la mañana y por la tarde, y él bebía del agua del arroyo. Después de algún tiempo, el arroyo se secó por falta de lluvia, y el Eterno dijo a Elías: ve a Sarepta, en Sidón, y quédate allí. Ya he instruido a una mujer que vive allí para que te provea alimento. Él fue a Sarepta, y a la entrada de la ciudad encontró a una viuda recogiendo leña. Le preguntó: por favor, ¿podrías traerme una jarra de agua? Tengo sed. Cuando ella fue a buscarla, él añadió: y también, por favor, tráeme algo para comer. Ella respondió: tan cierto como vive el Eterno, tu Dios. Juro que no tengo nada para comer. Solo tengo un poco de harina en una vasija y un poco de aceite en una botella. Estoy recogiendo unos palitos para preparar algo para mi hijo y para mí. Comeremos y después solo nos quedará morir. Elías le dijo: no te preocupes, haz lo que has dicho, pero primero prepárame una torta pequeña y tráemela aquí. Luego prepara una comida con lo que sobre para ti y tu hijo, porque así dice el Eterno, el Dios de Israel: la vasija de harina no quedará vacía y la botella de aceite no se agotará hasta que el Eterno envíe lluvia sobre la tierra y ponga fin a esta sequía. Ella fue y hizo exactamente lo que Elías le había pedido, y sucedió tal como él había dicho. Cada día hubo comida para ella y para su hijo. La vasija de harina no se vació y la botella de aceite no se agotó. La promesa del Eterno se cumplió exactamente como Elías lo había dicho. Pasado un tiempo, el hijo de la viuda enfermó. La enfermedad se agravó, y en cierto momento dejó de respirar. La mujer dijo a Elías: ¿por qué, hombre de Dios, has venido aquí a interferir en mi vida, a sacar a la luz mi pecado y a matar a mi hijo? Elías respondió: tráeme a tu hijo. Tomó al niño de sus brazos, lo llevó al cuarto donde se alojaba, lo puso sobre la cama y oró: oh Eterno, Dios mío, ¿por qué has traído esta desgracia sobre esta viuda que me acogió en su casa? ¿Por qué le has quitado la vida a su hijo? Se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño, orando cada vez: Eterno, Dios mío, devuelve el aliento a este niño. El Eterno escuchó la oración de Elías y el niño volvió a la vida. Elías tomó al niño, bajó con él y se lo entregó a su madre, diciendo: aquí tienes a tu hijo, está vivo. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora lo sé, usted es un hombre de Dios. Cuando usted habla, es el Eterno quien habla. Es la verdad. Después de mucho tiempo, en el 3er año de la sequía, vino la palabra del Eterno a Elías: preséntate ante Acab, haré llover sobre la tierra. Elías partió para encontrarse con el rey. En aquel tiempo, la situación en Seimía ya era muy grave. Mientras tanto, Acab conversaba con Abdías, el administrador del palacio, un hombre que temía al Eterno. Hubo un tiempo en que Jezabel intentó exterminar a los profetas del Eterno, y Abdías reunió a 100 profetas y los escondió en 2 cuevas, 50 en cada una, y les proveyó agua y alimento. Acab ordenó a Abdías: recorre la tierra buscando, en las fuentes y en los arroyos, algo de pasto para alimentar nuestros caballos y mulas. Dividieron el territorio para la búsqueda. Acab fue por un camino y Abdías por otro. Abdías iba por el camino cuando se encontró con Elías. Se postró en señal de respeto y exclamó: ¿eres tú, Elías, mi señor? Elías respondió: sí, soy yo. Ve y dile a tu señor: he encontrado a Elías. Pero Abdías dijo: ¿qué he hecho para merecer esto? Acab me matará, tan cierto como vive el Eterno. No hay nación ni reino a donde el rey no haya enviado gente para buscarte. Y cuando decían: no está aquí, Acab hacía que aquel reino o nación jurara que no te había encontrado. Y ahora tú me dices: ve y dile a tu señor que Elías ha sido encontrado en cuanto yo me vaya. El espíritu del Eterno te llevará no sé dónde, desaparecerás, mi información no se confirmará y yo moriré. He servido fielmente al Eterno desde joven. ¿Acaso nadie te contó lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Eterno? Arriesgué mi vida escondiendo a 100 profetas en 2 cuevas, 50 en cada una, y proveyéndoles agua y alimento. ¿Y ahora quieres que me exponga diciendo al rey: Elías ha sido encontrado? Sin duda me matará. Elías dijo: tan cierto como vive el Señor de los ejércitos, a quien sirvo, hoy mismo me presentaré ante el rey Acab. Entonces Abdías fue de inmediato a buscar al rey y le dio la noticia. Acab fue al encuentro de Elías. En cuanto lo vio, Acab exclamó: así que eres tú, el perturbador de Israel. Elías respondió: no soy yo quien ha traído esta desgracia sobre Israel. Has sido tú y tu gobierno. Ustedes abandonaron los caminos del Eterno y sus mandamientos para seguir a los Baales. Reúne a todo Israel en el monte Carmelo, que no falten los protegidos de Jezabel, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa de la prostitución, Aserá. Acab convocó a todo el pueblo de Israel, especialmente a los profetas, para reunirse en el monte Carmelo.
Elías desafió al pueblo: ¿hasta cuándo van a quedarse indecisos? Si el Eterno es el Dios verdadero, síganlo, pero si Baal lo es, síganlo a él, decídanse. Nadie respondió. El pueblo no se movía. Entonces Elías dijo: yo soy el único profeta del Eterno que queda en Israel. Pero hay 450 profetas de Baal. Que los profetas de Baal traigan 2 novillos, que maten uno y preparen la carne sobre el altar con leña, pero sin encender el fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, también sin encender el fuego. Luego ustedes invoquen a sus dioses y yo invocaré al Eterno. El Dios que responda con fuego, ese es verdaderamente Dios. Todos respondieron: buena idea, hagámoslo. Elías dijo a los profetas de Baal: elijan el novillo y prepárenlo ustedes primero, ya que son la mayoría. Invoquen a su Dios, pero no enciendan el fuego. Ellos tomaron el novillo, lo prepararon y clamaron a Baal desde la mañana: oh Baal, respóndenos. Pero no pasó nada, no hubo respuesta alguna. Desesperados, saltaban y danzaban alrededor del altar. Al mediodía, Elías empezó a burlarse de ellos: griten más fuerte. Al fin y al cabo, es un dios. Tal vez esté meditando ocupado en algún trabajo. Puede que esté de viaje, quizá está dormido y hay que despertarlo. Entonces gritaron aún más fuerte y se cortaron con cuchillas y cuchillos, como era su costumbre, hasta quedar cubiertos de sangre. Continuaron así hasta la tarde, haciendo todos los rituales que conocían hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no sucedió nada, no hubo respuesta ni señal alguna. Finalmente, Elías dijo al pueblo: basta, ahora me toca a mí, acérquense. Ellos se acercaron. Elías reconstruyó el altar del Eterno, que estaba derribado. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Jacob. El mismo Jacob, a quien el Eterno había dicho: de ahora en adelante te llamarás Israel, con las 12 piedras edificó un altar en honor del Eterno y cavó una zanja amplia alrededor del altar. Colocó la leña, preparó el novillo y acomodó la carne sobre la leña. Luego ordenó: llenen los cántaros de agua y derrámenla sobre el sacrificio y la leña. Volvió a ordenar: háganlo otra vez, y lo hicieron. Dijo aún: háganlo por tercera vez. Y lo hicieron. El altar quedó empapado y la zanja se llenó de agua. A la hora de ofrecer el sacrificio, el profeta Elías se acercó al altar y oró: oh Eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que hago todo esto conforme a tus órdenes. Respóndeme, oh Eterno, respóndeme y muestra a este pueblo que tú, oh Eterno, les estás dando una oportunidad de arrepentirse. En ese mismo instante, el fuego del Eterno cayó y consumió la ofrenda, la leña, las piedras, la tierra y hasta el agua que estaba en la zanja. Al ver esto, todo el pueblo se postró en adoración y exclamó: el Eterno es Dios, el Eterno es Dios. Entonces Elías dijo: atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. El pueblo los apresó y Elías los llevó al arroyo de Quizón, donde fueron ejecutados. Luego Elías dijo a Acab: levántate, come y bebe, es tiempo de celebrar, la lluvia ya viene. Puedo oír su sonido. Acab se levantó, comió y bebió. Mientras tanto, Elías subió a la cima del Carmelo. Se postró en oración con el rostro entre las rodillas y dijo a su ayudante: ponte de pie y mira hacia el mar. El ayudante miró y dijo: no veo nada. Elías respondió: sigue mirando. Si es necesario, hazlo 7 veces. A la 7ª vez, el ayudante dijo: veo una nube que sube del mar. Es pequeña como la palma de una mano. Elías ordenó: corre y dile a Acab: ensilla tu carro y desciende antes de que la lluvia te alcance. Todo sucedió muy rápido. El cielo se oscureció. El viento empujó las nubes y comenzó a llover con fuerza. Acab partió en su carro hacia Jezreel. El Eterno dio a Elías una fuerza extraordinaria. Se ciñó el manto a la cintura y corrió delante del carro de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la masacre de los profetas. Jezabel reaccionó de inmediato y envió un mensajero para amenazar a Elías: que los dioses me castiguen si mañana, a esta misma hora, tú no estás tan muerto como esos profetas. Cuando Elías entendió la gravedad de la situación, huyó a Beerseba, en el extremo sur de Judá. Allí dejó a su ayudante y caminó un día más por el desierto. Al llegar a un arbusto de retama, se sentó a su sombra y pidió morir: basta ya, Eterno, quita mi vida, no soy mejor que mis antepasados. Agotado, se quedó dormido bajo el arbusto. De pronto, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Al mirar a su alrededor, vio junto a su cabeza un pan cocido sobre brasas y una jarra de agua. Comió y volvió a dormir. El ángel del Eterno regresó, lo despertó y le dijo: levántate y come un poco más, porque el camino que tienes por delante es largo. Entonces Elías se levantó, comió, bebió y emprendió el viaje. Fortalecido por aquel alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Hored, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó la noche. Entonces la palabra del Eterno vino a él y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he servido con todo mi corazón al Eterno, el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Israel ha abandonado tu alianza, ha derribado tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y ahora también buscan quitarme la vida. El Eterno le dijo: sal y colócate en el monte delante de mí.
Yo pasaré por allí, un viento fuerte y violento desgarró los montes y quebró las rocas delante del Eterno. Pero el Eterno no estaba en el viento, después vino un terremoto, pero el Eterno no estaba en el terremoto. Luego vino el fuego, pero el Eterno tampoco estaba en el fuego. Finalmente, después del fuego, se oyó un murmullo suave y delicado. Cuando Elías percibió aquel susurro, se cubrió el rostro con su manto. Salió y se quedó de pie a la entrada de la cueva. Entonces una voz suave le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió nuevamente, he servido con todo mi corazón al Eterno, el Señor de los ejércitos celestiales, porque el pueblo de Israel ha abandonado tu alianza. Ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo he quedado. Y ahora quieren quitarme la vida. Entonces el Eterno le dijo, regresa por el camino del desierto hasta Damasco. Cuando llegues, unge a Hazael como rey de Siria. Luego unge a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, para que sea profeta en tu lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Sin embargo, reservaré para mí a 7,000 en Israel, todos los que no se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con 12 yuntas de bueyes. Eliseo guiaba la última. Elías se acercó y echó su manto sobre él. Eliseo dejó los bueyes y corrió tras Elías, diciendo, déjame despedirme de mi padre y de mi madre, y luego te seguiré. Elías le respondió, ve, pero recuerda lo que he hecho contigo. Eliseo volvió, tomó la yunta de bueyes y la sacrificó. Con la madera del arado hizo fuego, cocinó la carne y ofreció un banquete al pueblo. Después se levantó, siguió a Elías y se convirtió en su ayudante.